El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a Canadá de su decisión de no suscribir en su totalidad el comunicado conjunto firmado por el resto de países del G7 y no dudó en insultar a su primer ministro, Justin Trudeau, al que llamó deshonesto y débil. Basándome en las declaraciones falsas de Justin durante su rueda de prensa y en el hecho que Canadá está aplicando aranceles enormes a los granjeros, trabajadores y empresas estadounidenses, he dado instrucciones a nuestros representantes para que no suscriban el comunicado, señaló este sábado Trump en su cuenta personal de Twitter. El mandatario, cuyos mensajes se divulgaron mientras se encontraba a bordo de la Air Force One viajando en dirección a Singapur, donde se reunirá este martes con el líder norcoreano Kim Jong-un, añadió que su gobierno analizará los aranceles a los automóviles que están inundando el mercado de Estados Unidos. Estas sorprendentes declaraciones se producen después que Trump abandonara esta mañana la localidad canadiense de la Malvalle, donde se ha celebrado estos días la cumbre del G7, tras dar una rueda de prensa en la que, pese a su tono más conciliador, amenazó con dejar de comerciar con aquellos países que mantengan aranceles a las exportaciones estadounidenses. Ya por la tarde, al término de la cumbre, Trudeau advirtió a Trump que su país no tendrá ninguna duda en tomar represalias comerciales contra Estados Unidos por la decisión de Washington de imponer aranceles a las exportaciones canadienses de acero y aluminio, lo cual, aseguró, es algo que le había comunicado al mandatario de EU. El primer ministro de Canadá, Trudeau, actuó de manera tan blanda y sumisa durante nuestro encuentro del G7 y después, cuando ya me había ido, dio una rueda de prensa para decir que los aranceles de Estados Unidos son un tanto insultantes y que no dejará que le mangoneen. ¡Qué deshonesto y débil!, tuiteó Trump.